Bien, vamos a continuar con las entrevistas que hemos venido realizando al paso de los últimos días. Ya es bien sabido que hemos realizado una enorme cantidad de estas entrevistas. Hemos platicado con aspirantes a jueces, a magistrados. Hemos tenido también la oportunidad de platicar con la autoridad electoral estatal, federal. Hemos analizado ya de una manera muy detallada todo el contexto de este proceso electoral del Poder Judicial. Y básicamente ya a escasos días de que termine la etapa de proselitismo, para ahora dar paso a el momento trascendental, que es el del momento de la captación de los votos. El día de hoy la oportunidad de platicar con la licenciada Cecilia Meraz. Ella es candidata a juez en materia penal y es todo un gusto poder saludarla. Sin más, licenciada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida y aquí pues platicándoles un poquito de nosotros. Oye, licenciada, los agradecidos somos nosotros. Habíamos tenido algunas intenciones de habernos visto para platicar, para entrevistarte, y sé que tienes una carga de trabajo enorme, no hemos podido vernos. Sí, sabes que estoy de jueza en funciones. A partir de este año estoy de jueza en funciones. Entonces nosotros no podemos hacer proselitismo ni campaña en horario laboral y ni tampoco cuando tenemos guardias. Tenemos que tener mucho cuidado en el protocolo y en todos los lineamientos que estipula el INE. Y nos tocó precisamente que habíamos agendado tener la oportunidad de platicar contigo, y precisamente porque estás en guardia habíamos tenido que reagendar. Así es. Pero ya se dio la oportunidad para hablar un poquito de nuestras propuestas, trayectoria y todo lo que tenemos. Tienes una trayectoria muy amplia dentro del Poder Judicial porque iniciaste muy joven dentro de todo esto. Sabes que yo estaba estudiando en el Tecnológico de Parral porque soy orgullosamente de Parral, eso lo digo siempre. Mis papás son del Oro y yo soy de Parral. Sabes que yo estudié licenciatura en administración, mi perfil se enfocaba a ese lado. Cuando tuve que hacer mi servicio social, a mí me quedaba muy cerca la cárcel de Piedra. Los juzgados penales estaban ahí en el sistema tradicional, donde es ahora actualmente el Jardín del Abuelo. Y ahí me quedaba tan cerca que yo decidí ahí hacer mi servicio social. Y de ahí ya me quedé. O sea, trabajaba y estudiaba. Tienes 2 licenciaturas. Sí, licenciada en Derecho y licenciada en Administración. Primero hiciste la licenciatura en Administración. Así es. ¿Y luego dónde vino la oportunidad para la licenciatura en Derecho? Me gustó mucho lo que hacía, lo que veía y quise irme preparando más, así que elegí volver a estudiar y estudié la carrera de licenciatura en Derecho, luego la maestría en Derecho Penal y Amparo y actualmente estoy estudiando el doctorado. ¿La licenciatura en Derecho la hiciste aquí en Parral? La hice en Valle de Allende. En Valle de Allende. ¿Y ya empezaste a trabajar en el Poder Judicial? Empecé a trabajar desde antes de graduarme en el Tecnológico de Parral, o sea, estaba haciendo interinatos y a la vez estaba estudiando. Entonces ya cuando salí se da la oportunidad de entrar de base, de escribiente, y de ahí fui ascendiendo. Cuando pasamos al nuevo sistema penal acusatorio, y nos hicieron un examen para ver quiénes pasaban y fui el primer lugar en 4 distritos para pasar al nuevo sistema de justicia penal. Y luego ya ahí empecé como encargada de administración de sala y causa por 1 año y meses. Y después de eso me quedé como administradora de 3 tribunales aquí en Parral y el Distrito Judicial Hidalgo. Tú ya traías toda la experiencia y en las 2 materias, en lo penal y en lo administrativo. Sí, y me gustó mucho saber y estar en el cambio en el 2008 que entra en vigor la reforma penal para el sistema penal acusatorio en el Distrito Judicial Hidalgo. Yo pasé en la transición del sistema tradicional a sistema penal acusatorio, vi las diferencias, las pude palpar, de que en una sola audiencia se terminaba todo un asunto cuando en el tradicional durábamos hasta 2 años. Yo fui también de las que me ponía a diseñar las formas de trabajar, las formas de trabajo del personal administrativo y ya en noviembre del 2009 me quedo como administradora de los 3 tribunales por 17 años. ¿Sí te acuerdas de tu primera audiencia de juicio oral? Sí, ahí estaban todos los medios cubriéndonos. Y definitivamente un proceso que vino a evolucionar mucho, porque bueno, definitivamente cuando inició todo este proceso había mucho por corregir, mucho por aprender y mucho por madurar. Ahorita ya todo eso está solucionado. Sabemos que nada es perfecto, pero todo es perfectible. Vamos caminando hacia las mejoras, vamos viendo cómo se adapta más, porque el sistema penal acusatorio venía originalmente de unas propuestas de Chile, del país de Chile, y se fue haciendo a nuestro modo. Lo fuimos integrando a nuestra cultura, a nuestro modo, a nuestras formas de ser, de trabajar, y se fue mejorando y adaptando este sistema penal acusatorio para
lo que es actualmente. ¿Y te acuerdas que había una especie como de renuencia, como de rechazo, de que este sistema nuevo tal vez no nos vaya a gustar, tal vez no vaya a funcionar, tal vez se vaya a prestar tal vez a corrupción? Es decir, venía un panorama no muy cierto de qué era lo que iba a ocurrir. Finalmente maduró y creo que maduró bien. Sabes que los seres humanos somos resistentes al cambio, a todo, siempre, pero los administradores somos agentes de cambio. Eso nos enseñan mucho, ser agentes de cambio y cómo ir guiando a las personas hacia un cambio. Y eso me sirvió mucho en mi formación académica en el Tecnológico de Parral, que es una gran institución, es mi casa de estudios, la primera que tuve. Y me sirvió mucho porque yo tenía a mi cargo mucho personal, y al referirme a los 3 tribunales me refiero al Juzgado de Control, al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes. Entonces yo tenía el contacto directo con los jueces para yo hacerles fácil su labor jurisdiccional sin que ellos se preocuparan por la labor administrativa, y proporcionar las herramientas necesarias para que ellos se dirigieran en sus audiencias y no tener su mente en otras cosas como lo hacían en el sistema tradicional. Que se dedicaron exclusivamente a su labor de juzgadores. Así es. Sí, siempre que tocamos este tema, caso de los candidatos a jueces o los candidatos a magistrados en materia penal, cuando son mujeres, siempre me llama mucho la atención cuando se trata de una mujer, porque tú lo sabrás mejor que yo, normalmente es un trabajo como que de hombre, ¿no? Porque se caracteriza por ser un trabajo duro, un trabajo donde las experiencias, el propio lenguaje, para empezar, es muy duro, muy soez, y cuando te topas con una mujer que está en este sentido, tiene un carácter distinto, es más humanista. Me parece que sus decisiones son más frías, pero más humanas, más pensantes incluso, y por eso me interesa mucho conocer tu opinión, y sobre todo vista con este concepto de que eres aspirante a este cargo. Pues efectivamente, generalmente eran hombres. Cuando yo inicié en el sistema tradicional, los 2 jueces penales eran varones. Ahorita ya hay una equidad de género y pues un disparo para lanzar más a la mujer en áreas donde antes no eran alcanzadas por ellas. Y ahora nosotras no competimos contra hombres, somos 7 mujeres contendiendo para 4 lugares. Y también el INE dispuso que era primero mujer, hombre para los puestos que fueran, para que hubiera una igualdad. Entonces, eso ha sido una gran ventaja, pero también creo que cada mujer tiene su forma de ser, cada mujer tiene su carácter, y cada mujer tiene su forma de llevar las audiencias. En mi caso, yo siento que me caracteriza una vocación de servicio y una integridad. Eso es lo que yo más valoro, la integridad que mis padres sembraron en mí. Siempre he tenido esos valores y principios muy arraigados. Yo en la primera parte de la campaña fue una fotografía con mis papás para que vieran de dónde vienen mis principios para esta área. La solvencia familiar, desde luego. Así es. Y luego una materia que ha venido cambiando muchísimo, y desde el tiempo que tú nos comentas, si hacemos una referencia en el tiempo, desde el penal de Piedra hasta ahorita, ha tenido en procesos un gran cambio. Nos estás hablando desde antes de la etapa de la violencia extrema que vivimos en la ciudad, en el estado incluso, y luego vemos también cómo entró el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, pero que también vino de la mano con toda la oralidad, que vino ampliándose hacia otras materias, que también vino a traer mucho aprendizaje. Pero también, Lic, nos puedes platicar de que vino también una modificación a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de la mujer, a favor de los derechos de niños, jóvenes y adolescentes. Todo eso se ha ido avanzando muchísimo, y me parece que no son muchos años, tal vez de unos 15, tal vez hasta 20 años para acá. Todo esto ha evolucionado enormemente, y si volteamos hacia atrás de estas fechas, no había esos cambios. Ahora podemos juzgar con perspectiva de grupos vulnerables, y precisamente me tocó un asunto donde juzgué con perspectiva de adulto mayor. Entonces debemos de exigir un mayor cuidado, exhortar a que tengamos una mayor diligencia en esos asuntos, porque son parte de grupos vulnerables, como ya lo mencioné. Es muy bonito y muy gratificante cuando tenemos audiencias donde juzgamos con perspectiva, y que ellos se sienten con un trato digno, escuchados, cuidados,
alentados porque llegan a las audiencias con miedo. Muchos me han dicho que una noche antes no pudieron dormir para llegar a una audiencia. Y cuando llegan y ven ese ambiente de confianza, empiezan a hablar ambas partes y se llega a un diálogo y se llegan incluso a salidas alternas ahí mismo. Y me han tocado donde con una sola disculpa suficiente termina un asunto así. Danos un poquito de ejemplo, lo que nos dices de atender un caso o sentenciar un caso con perspectiva de adulto mayor, para que lo entendamos mejor. Este asunto que tuve era una impugnación que hacía una persona adulta mayor porque cerraron la carpeta en fiscalía porque no consideraban que hubiera delito. Entonces yo resuelvo que no estoy de acuerdo con esa decisión y que se ordena a la gente del Ministerio Público reabrir la investigación porque aún la víctima decía que había que faltaban datos de investigación, entrevistas y cosas que ella necesitaba para que se esclareciera un hecho que a mi parecer sí encuadraba con un hecho delictivo. Entonces yo ordené que se hiciera una investigación más exhaustiva, atendiendo a que era un grupo vulnerable por ser una persona de edad avanzada. También tuve otra audiencia donde vinculé a proceso a una persona, pero también con ese trato digno y hacer alusión a esa perspectiva de juzgar con cuidado por ser un adulto mayor con problemas auditivos. Y es definitivamente que cuando haces un trato digno a ese tipo de casos específicos, dignifica mucho el proceso. Sí, la verdad, se van tranquilos las personas, les tratamos de explicar bien su proceso, lo que sigue, y también los defensores hacen su parte, están asesorándolos, o el asesor jurídico de la víctima o el Ministerio Público está en todo momento asesorándolos, y también ellos tienen la oportunidad al estar de frente al juez o jueza de preguntarnos sus dudas, sus problemas, de comentarnos situaciones, y nosotros estamos obligados a escuchar a las partes. Me parece que es muy importante, por lo que me estás diciendo, Lee, conocer tu opinión, porque como parte ya del Poder Judicial es importante saber si hay que capacitar más a los ministerios públicos, porque te están llegando con una carpeta que integró un grupo que pertenece a la Fiscalía, que llega contigo y ya lo recibiste con una carga de trabajo excesiva, que tal vez pueda tener una deficiencia o puede venir con mucha calidad, pero finalmente tú eres quien resuelve la siguiente etapa porque ya te la judicializaron. ¿Tú crees que faltan ministerios públicos? ¿Crees que falta capacitación en ellos? ¿Crees que faltan más jueces? ¿Cuál es tu opinión en este punto? Yo pienso que ellos hacen todo lo que pueden de la mejor manera. La verdad, no actúan con dolo, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Igual que nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Siempre va a haber un faltante de personal, pero debemos de aprender también a distribuir bien nuestros tiempos, a distribuir nuestra forma de trabajar, y sobre la capacitación, todos la necesitamos. Siempre debe ser constante. Todos necesitamos la capacitación, no solo ellos, todas y todos debemos de estar capacitándonos constantemente y mejorar lo que somos, no quedarnos ahí. Entonces yo pienso que los agentes del Ministerio Público están actuando bien, están trabajando bien, pero somos humanos. Entonces todos somos falibles y podemos ir encaminándonos de mejor manera. ¿Tú crees que haya necesidad de trabajar un poco más o es suficiente para homologar los criterios de las fiscalías con los tribunales de primera instancia? Porque habrá ocasiones que la fiscalía tiene un criterio sobre determinado concepto de delitos, y cuando llega al juzgado, el juzgador lo toma de otra manera. Sí se hacen reuniones eventuales para afinar criterios y para ver en qué podemos mejorar ambas partes. Y no incluso nada más con ellos, sino con Defensoría Pública, y también se hace eventos con defensores particulares. Entonces sí existe esa clase de cuidados para mejorar. ¿Funciona bien o hay que mejorar? Todo es para mejorar. Siempre debemos de seguir capacitándonos y encaminados a mejorar, pero ahorita estamos funcionando bien. Platícanos, ¿quién es la licenciada Cecilia Meraz? Bueno, soy hija del profesor jubilado,
una mamá, ama de casa, hermana, somos 6 hermanos en total, un hermano y somos 5 hermanas. Soy madre, soy esposa, tengo una niña pequeña de 8 años, me gusta mucho servir a la gente. Esta es mi vocación, en julio cumplo 21 años en el Poder Judicial, entonces en mi vocación el área penal y el área de servir a la gente. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho servir a la gente, cuidarlos y tratar de sembrar una semilla en cada persona, porque detrás de cada expediente hay personas, hay problemas, hay gente que está sin dormir, como te decía, hay gente que trae preocupaciones y el aportar un poquito para mejorar su vida o lo que ellos esperan es para mí una gran satisfacción. Siempre has estado en materia penal. Así es. Nunca ha llegado una oportunidad de tratar de conocer otra materia con más interés que lo penal. Me gusta lo penal y por eso me he ido sobre esta materia. Siempre vas a estar en lo penal. Así es. O sea, es tu pasión. Sí. Te ha traído satisfacciones, me imagino. Sí. Y también te ha traído tal vez algunos momentos de tristeza. Sí, porque soy muy empática y hay cosas que también pues nos llegan, pero debemos de ser imparciales, dejar de lado lo que sentimos para aplicar la ley con dignidad, respeto y de la mejor manera. ¿Hay algo que te duela cuando ves en algún proceso así sensible que a lo mejor te toca que te lo lleves a la casa con algún sentimiento? Sí, claro que sí. Yo quisiera ayudar más, aún de lo que hago, quisiera ayudar más, pero a veces no se puede y pues debemos de aprender a soltar también los asuntos, porque cuando llego a mi casa ya no soy la jueza, soy la mamá y soy la esposa y me toca hacer lo que me corresponde en esos momentos. ¿Cómo vino el interés de buscar la candidatura? Siempre me había llamado la atención pues todo esto del área penal, ya con 21 años ahí casi en el tribunal. Entonces, cuando se llega el momento y lanzan la convocatoria, estuve pensando y me entusiasmó el inscribirme y a la vez ir pasando por cada etapa, por cada filtro. En eso yo me hago jueza provisional y entro de las dos maneras, como de funciones, pero también pasé los filtros. Pero te tocó también ver la oportunidad al paso de toda esta historia dentro del Poder Judicial, las dificultades que es para poder llegar a ser juez. Así es, y también no es un cargo fácil. O sea, muchas personas pensarán, pues yo quiero ser, no, se debe tener vocación para eso y se debe ir con el entendimiento de que somos servidores, vamos a servir a la gente, vamos a ayudar y vamos a aplicar la ley de una manera rígida, pero con un trato digno. ¿Y el proceso cómo se te ha hecho? ¿Es un proceso electoral diferente, nuevo, que trae aprendizajes para todos los candidatos aprendiendo, la autoridad electoral también, la misma sociedad aprendiendo, ajustando como se va pudiendo en un primer proyecto que creo que va a tener que ajustarse, pero finalmente, ¿cuál es tu opinión de esto? Ha sido de aprendizaje y de mucho acercamiento con la gente, de escucharlos más y de que nos conozcan aún más. Entonces ellos dejan de ver a una figura de autoridad como que inalcanzable, con una persona que es como ellos y que a lo mejor tienen más conocimiento que ellos en determinadas áreas y se sienten escuchados. Y también a mí me gusta tener ese acercamiento con la gente directamente, porque nuestros volantes van de mano a mano, nuestra promoción, nuestro proselitismo va en redes sociales, entonces me mandan algún inbox diciendo que les llegó al corazón algo que puse o que les gusta mi perfil y nos vamos dando a conocer. Entonces yo pienso que ha traído cosas buenas también este cambio y mucho aprendizaje. Pero tu carácter tiene empatía y eso te da ventaja, porque también nos toca ver que el perfil normalmente de quien está en el Poder Judicial es serio, es reservado. No te pudiera decir que es antisocial porque es otro concepto, pero sí un poco discreto. Y en esta ocasión es todo lo contrario, hay que salir a la calle, hay que platicar con la gente. A veces cuando hablamos de materia penal es un poco más difícil el tema, porque lo familiar, lo civil es un poco más cómodo, pero lo penal es un poquito más delicado. Pero el concepto de este proceso electoral es acercársele a la gente. Así es, y es lo que hemos estado haciendo. Y me ha gustado mucho estar con las personas y escuchándolas y platicando con ellas y conociendo más gente.
Platícanos sobre el esquema para poder votar por ti. Muy bien, yo soy la número 02 de la boleta amarilla, donde dice jueces de primera instancia penal y menores. Entonces, en una sola boleta van a estar los juzgados familiares, los jueces civiles, los jueces y juezas penales y los juzgados menores. En jueces penales, ahí estamos 7 mujeres y yo soy la número 02. Va a haber unos recuadros en blanco y ahí hay que anotar el número 02. Ahora no es con una fotografía, no es con un partido. De hecho, tenemos prohibido estar con partidos políticos. Ahí es por un nombre y un número. Entonces sería anotar el número 02 en el recuadro blanco, donde dice materia penal, juezas. En este apartado siempre me gusta hablar un poquito de eso, porque hay 2 papeletas de color amarillo, una papeleta federal y una papeleta estatal. Para cuando estemos ahí en la mampara, algo así muy práctico es que la papeleta federal, del lado izquierdo, la parte superior, va a tener el logotipo del Instituto Nacional Electoral. Eso quiere decir que es una papeleta federal. Y la estatal tiene el logotipo del Instituto Estatal Electoral, que es en las que están ustedes. Viene una papeleta de color amarillo, viene dividida en 4 cuadros. Están divididas del lado izquierdo las mujeres, del lado derecho los hombres. Hay que ubicar la papeleta donde diga materia penal y luego ahí ya vienen los nombres de cada una de ustedes. También algo diferente es de que el color amarillo es más intenso, el del federal, y es en horizontal. Y nosotros, nuestra papeleta es un amarillo casi como cremita y es en vertical. Y luego hay que ver que en un inicio la autoridad electoral decía que había que transcribir de una manera muy clara y escribir en los recuadros el número del candidato, en este caso el 02, pero ya amplió el criterio y ahora permite sí marcar un 02, pero también subrayar el nombre del candidato. Así es, si subrayan el nombre, lo palomean, está bien, pero lo ideal es poner el 02 y no el 2 nada más, sino el 02 para que quede completa la forma de votar por mí. Definitivamente todo lo que tenga que ver con eso, si es un 02 y hay que subrayar y la palomita, adelante. Mucho mejor. Mucho mejor. Ahora dinos una cosa, ¿por qué votar por la licenciada Cecilia Meras? Porque yo pienso que todas las personas deben de buscar candidatos y candidatas conforme a sus principios y valores. Y si buscamos a esos candidatos y candidatas, porque nos vamos a reflejar en ellos y vamos a utilizar sus servicios en algún momento, se van a identificar conmigo. Nosotros, mis padres me enseñaron los valores de honestidad, de integridad, de respeto hacia las personas y creo que lo he demostrado en 21 años, no solo en 2 meses de campaña. En 21 años las personas que me conocen y que saben cómo soy lo pueden decir. Soy una persona que siempre ha buscado ayudar a los demás y yo los invito a apoyarme en estas elecciones. Si coincido con sus valores, apóyenme. Yo me gusta que las personas sean honestas, me gusta la lealtad, la integridad, me gusta tener todos esos principios y valores para poder ser una jueza con ética y poder aplicar la ley como debe de ser. Pero me parece que eso es justamente lo que te ha distinguido, ¿no? Porque independientemente de toda la pasión por la materia penal, mucho trabajo administrativo dentro de todos estos 20 y tantos años. Mucho trato con las personas. De hecho, en muchas ocasiones el primer contacto de la gente con los juzgados es la administración. Y me tocaba atender a todas las personas de la mejor manera porque yo atiendo como me gustaría que me atendieran. Y en materia penal es un poquito ver esto, no es muy común. Así es, así es. Tenemos que atender a la gente como se merece y con el principio de presunción de inocencia, pero también cuidando a la víctima, con los cuidados de la víctima, no revictimizar. Ellos tienen una ley especial para víctimas. Entonces debemos de aplicar protocolos, leyes y juzgar a todos de la manera correcta para ser imparciales y para que la gente sepa que se le hizo justicia. Lo habrás escuchado no solamente una vez, seguramente muchas veces al paso de todos estos años, el tema de la puerta giratoria. Un tema que se ha vuelto crítico y muy principalmente se le atribuye al juez penal en lo específico. Cuando te topas de esos casos públicos de que se detiene a una persona por un caso menor,
se apoderan de un desodorante en un centro comercial, se pierde un acumulador y es el caso, el tema de ahí de la colonia, y a los 2 días ya ves a la persona allí en la calle y le echan la culpa al juez. Y es un tema que ha sanatizado mucho al juez. Pero platícanos un poquito, danos tu opinión sobre esto. Mucha gente confunde fiscalía con juzgados, primero. Y no es lo mismo. La fiscalía depende del Poder Ejecutivo, los juzgados, jueces, juezas, dependemos del Poder Judicial. Entonces, en un primer momento, pues la gente a lo mejor piensa que debemos de juzgar de determinada manera, que por qué lo hacemos, pero nosotros lo tenemos que hacer apegados a la ley, apegados a los códigos que tenemos y las estipulaciones que existen, las salidas alternas que existen. Hay oportunidades para ellos, pero no se pueden repetir, no pueden ser reincidentes, vaya, para aplicar otra vez a una salida alterna. Y a veces no lo entiende la gente porque no tienen el conocimiento. Pero esto es bueno lo que está sucediendo ahora, porque ahora nos estamos dando a conocer y ya la gente empieza a separar fiscalía de juezas y jueces y ya empiezan a distinguir que cuando nos llega un caso es porque ya lo judicializa fiscalía, porque ya tiene todas las investigaciones correspondientes para poderlo llevar a un juzgado. Y que finalmente el juez emite su opinión con lo que está en la carpeta. Lo que no está ahí no puede ser atendido. Así es, la carga de la prueba la lleva el agente del Ministerio Público. ¿Nos puedes repetir cómo votar por ti? Sí, soy la número 02 de la boleta amarilla. En materia penal estoy en el área de mujeres con el nombre de Cecilia Meraz Stirk. Mencionar muy claro el nombre porque hay que buscarlo ahí en el listado de mujeres y luego ya escribir el nombre. Sí, así es. Pues te agradezco mucho. Al contrario, Lynn, es todo un gusto poder platicar y ojalá y en estos días que nos quedan tengamos oportunidad de volver a platicar. Nos quedan todavía temas, pero también tenemos aún tiempo. Sí, muchas gracias. Al contrario, Lynn, muchas gracias. ¿Quieres dar un mensaje extra a quienes nos ven? Porque me gusta la forma en la que lo manejas. No es muy cotidiano ver a alguien que tenga tanta empatía para hablar de estos temas. Y claro que sí. Si ustedes deciden votar por mí, van a encontrar una jueza que los va a escuchar, que se va a preocupar por ustedes, por su bienestar y para que se aplique justicia de manera digna. Hasta ahorita lo he hecho así, de esa manera, y pienso seguir haciéndolo. Como te digo, somos seres humanos que debemos de seguir en capacitación y seguir mejorando lo que hacemos, y porque vamos cambiando, todo va cambiando y debemos de ir cambiando también. Y yo pienso que las personas deben de votar, como yo les dije, por gente que tenga principios y valores definidos, no solo con 2 meses de campaña, sino con una trayectoria. Es un compromiso que tú puedes hacer, el seguirte capacitando. Claro que sí. Licenciada, muchas gracias. No, gracias a ti. Es una entrevista con la licenciada Cecilia Meraz. Ella es candidata a juez en materia penal, a quien le agradecemos que nos haya acompañado en esta entrevista.